Bueno, estamos aquí para continuar con las clases del grado 11. Esta vez tenemos el tema de la sociedad de la información. Entonces vamos a hablar un poco y vamos a indagar acerca de qué es esta sociedad y cómo está conformada. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que entender es que la sociedad de la información es solo un tipo de sociedad como tantas otras que ha tenido el ser humano. Si nos vamos en el tiempo, lo primero que vamos a encontrar es que el hombre primitivo ya estaba organizado bajo un cierto tipo de sociedad. Esta primera sociedad es la que podemos llamar sociedad cazadora y recolectora. ¿Por qué? Porque básicamente el hombre vivía para esas dos actividades: recolección de frutos o de alimentos y cazar para sostenerse, para alimentarse. En esa imagen, curiosamente, también podemos ver que el hombre ya tenía ciertas actividades artísticas en la antigüedad. Entonces, en esta etapa se caracteriza porque el hombre vive básicamente para paliar y suplir sus necesidades básicas. Andando el tiempo, entonces encontraremos que el hombre va a pasar de esa sociedad cazadora y recolectora a una sociedad agrícola. En esta sociedad agrícola el hombre descubre la agricultura. Hay que tener en cuenta que el hombre no nació con eso aprendido. Aprender a cultivar y a generar sus propios alimentos fue una técnica que adquirió el hombre a través del tiempo. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió más o menos hace unos 10.000 años. Que el hombre se dio cuenta que podía poner unas semillitas de cualquier fruto o árbol, y luego podía obtener una cosecha de eso, ¿cierto? Arando el campo, echándole abono, regando las plantas, es decir, y esto transformó la sociedad de una manera increíble porque permitió que mucha gente subsistiera en climas donde antes no subsistían, o que las poblaciones pudieran organizarse de cierta manera gracias al cultivo que pudieran producir. Entonces esto fue una gran transformación. Pasada esta transformación, nos vamos a encontrar con que el hombre, ya entrando al siglo XVIII, es decir, estamos hablando de 1700, ¿cierto? Para la década de 1750 más o menos, aunque esto no es tan exacto, vamos a poner que esta es la edad del surgimiento de la revolución industrial. Con esta revolución industrial van a llegar las máquinas y las grandes empresas. Y con esta llegada de estas máquinas y estas grandes empresas, el ser humano transformará otra vez toda su condición social y económica, porque la gran mayoría de las personas va a dejar de estar en el campo cultivando, ¿sí?, y sembrando y generando este tipo de productos, a pasar a convertirse en obreros, a irse a una fábrica todo el día o muchas horas a producir para normalmente un jefe y ganar su sustento a través de la producción de una fábrica. ¿Listo? Entonces básicamente tenemos que aquí hay tres tipos de sociedades. La sociedad que les decía, cazadora y recolectora, está la sociedad agrícola y la sociedad de las fábricas, la sociedad industrial, ¿cierto? Nacida con la Revolución Francesa. Esta sería la industrial. Entonces, luego de esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que ya más o menos muy avanzado el siglo XX, para los años 60, se empieza a hablar de una sociedad del conocimiento, de la información. ¿Qué será eso de la sociedad de la información? Si miramos esta figurita que tenemos por aquí, nos vamos a dar cuenta que tiene ciertas particularidades. Como podemos ver aquí, nos muestra un mapa del mundo donde todos los países están interconectados, unidos a través de una red que aparentemente no vemos, pero que está ahí. Esta interconexión nos va a hablar del tipo de mundo en el que vivimos. Un mundo donde la información viaja a velocidades tremendas y sin límites, sin barreras de espacio o de tiempo. Pero entonces vamos a entrar a definir qué es esa sociedad de la información para que podamos entender de qué estamos hablando. ¿Listo?
Entonces lo primero que vamos a ver aquí es la definición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una sociedad de la información? Hablamos de aquella sociedad en las que las tecnologías han facilitado la creación, distribución y manipulación de una gran cantidad de información, ¿sí? Una información que a su vez va a transformar o va a incidir de manera tremenda en todas las actividades sociales, culturales y económicas. La vida del ser humano se ve impactada por este gran proceso de información que va y viene a unas velocidades tremendas. Entonces, ¿por qué sucede esto? Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver por qué sucede que tengamos información constante y sonante todo el tiempo y que esta información se convierta en una fuente de transformación a nivel mundial constante. Entonces tenemos que a esta sociedad de la información se le puede también llamar sociedad del conocimiento, ¿cierto? Por la gran cantidad de conocimiento que tenemos, sociedad del aprendizaje, porque todo el tiempo nos estamos formando, nos podemos formar en diferentes actividades, casi que sin salir de casa, y sociedad de la inteligencia, porque se supone que la inteligencia se potencia o está enriquecida por todas estas nuevas tecnologías y maneras de aprender, ¿sí? Como no es de extrañar, el término sociedad de la información viene del país más tecnológico del mundo. Estamos hablando de Japón. Allá fue donde surgió este término de sociedad de la inteligencia por un autor japonés, ¿sí? Donde este señor nos va a decir que esta sociedad de la información es un nuevo paradigma. ¿Se acuerdan de la palabra paradigma? Una nueva forma de entender el mundo, un nuevo conocimiento o forma en que la sociedad se ha organizado. Este nuevo paradigma nos está diciendo que vamos a tener unos cambios tremendos en las relaciones interpersonales. La forma en la que nos relacionamos con los demás y nos comunicamos con los demás se han visto totalmente transformadas, porque ahora, por ejemplo, cuando hacemos nuevas amistades, lo hacemos en formas que antes no se hacían. Las relaciones que tenemos han cambiado de arriba a abajo. Las formas laborales ni se diga. Hoy podemos trabajar desde la casa o podemos hacer eso que yo estoy haciendo aquí, llegar a través de ustedes, a ustedes a través de estos medios y trabajar sin salir ni siquiera de mi habitación o de mi casa. Otra cosa que ha hecho la sociedad de la información es que ha construido identidades propias, es decir, hay personas que les ha cambiado tanto el modo de ser esta llegada a estas nuevas tecnologías, que su manera de ser, su modo de ser se define a través de el sistema, la sociedad de la información. La sociedad de la información ha configurado su forma de ser, porque piensen en esto: una persona que se relaciona ya con los demás de manera diferente, se relaciona con los demás de manera aislada, define su forma de ser a través de eso. Puede ser una persona que ya no salga de su casa, que ya no tenga amistades, que ya no tenga relaciones con nadie, porque gracias a que tiene toda la información en su casa, no necesita ni salir de ella, ¿sí? Entonces vamos a ver qué ventajas vamos a encontrar en esta llamada sociedad de la información. Lo primero que tenemos que ver, y es la más obvia, es que se eliminan, vamos a ver aquí, se eliminan, esta es la más obvia, todo tipo de barreras geográficas, porque hoy podemos actuar como si el mundo fuera una especie de aldea. Esa es una de las características básicas de esta sociedad, que tú puedes en este momento conocer lo que está pasando, qué sé yo, en China, en Japón, en Estados Unidos, por ejemplo, sin salir de tu casa. Es decir, geográficamente hablando, ya no hay barreras. Tú puedes ver lo que sucede en París, en un museo en este momento, desde ciertas páginas. Y cualquier persona puede acceder a esa información sin necesidad de moverse de su casa, como les decía. Otra de las ventajas que tiene esta sociedad de la información es que hay ideas todo el tiempo circulando. El hecho de que haya información flotando en la red hace que todos nos podamos enterar y estemos informados de lo que está sucediendo en todo momento, ¿sí? A través de la teleenseñanza, es decir, tele es a distancia
Por eso se habla de televisor, tele a la distancia, visor, vista, lo que se puede ver a la distancia. A través de la teleenseñanza, entonces tú te puedes graduar de la universidad virtualmente, o puedes, como está pasando en este caso, recibir un curso de 11, graduarte incluso de 11 sin necesidad de asistir presencial. Todo eso es posible gracias a las ventajas que nos ofrece la sociedad de la información. Pero como toda cara tiene un sello, entonces también tiene sus desventajas, porque vamos a tener que para acceder a ella vamos a necesitar ciertos medios, es decir, tablets, computadoras, internet, y aparte de eso aprender a manejarlos. Afortunadamente no es difícil, pero eso puede generar ciertas dificultades que ustedes deben averiguar, porque este concepto que estoy señalando aquí está en el trabajo, listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra de las desventajas es que casi todo lo puedo conseguir, ¿cierto?, de la red, pero eso hace que las relaciones humanas se deterioren. ¿Por qué? Porque si yo puedo conseguir todo desde la red, puedo aprender todo desde la red, puedo hacer todo desde la red, entonces no voy a necesitar a las personas. ¿Para qué me voy a comunicar con X o Y? ¿Para qué voy a interactuar con X o Y? Y eso es lo que está creando una enorme soledad. Y de ahí que se haya generado una gran, sobre todo en esta cuarentena, se haya generado unas grandes cantidades de depresiones y de problemas mentales, porque las relaciones humanas se ven reducidas al confinamiento y al aislamiento, potenciado todo esto por la sociedad de la información, por las redes. Otra de las desventajas es que al informatizarnos, es decir, al hacer todas las actividades de manera virtual, entonces tenemos una cierta dependencia de las máquinas, y lo podemos ver sobre todo con el celular, que se ha convertido casi que en nuestro brazo o parte de nuestra mano. Es una extensión más de nuestra mano. Otra de las desventajas de la sociedad de la información es que se cree erróneamente que toda la información que uno puede obtener está en internet. Si bien hay mucha en todas las páginas web, no podemos creer que toda está ahí, y eso no nos debe impedir o hacer olvidar que hay otras formas de aprender, por ejemplo, con la tradición oral, es decir, los cuentos que le cuentan a uno los papás o los abuelos. Es una forma de aprender que estamos olvidando debido a las redes. O otra que estamos pasando por alto, que son los libros, por ejemplo. No todos los libros están en internet, y se ha perdido mucho gracias a la red el contacto con ellos, porque todos se han virtualizado. Eso tiene tanto de ventaja como de desventaja. Listo. Entonces, bueno, cuando se habla de sociedad de la información, se habla de TICs. Ustedes ya seguramente han oído mencionar mucho las TICs, que las TICs no son otra cosa que ese conjunto de tecnologías que se utilizan para gestionar todas estas grandes cantidades de información, ¿cierto? Gestionar y llevarlas de un lugar a otro. Entonces nos hemos convertido en seres digitales gracias a estas TICs, ¿cierto? Entonces sigamos acá, vamos a seguir aquí con esta. ¿Qué ventajas tienen las TICs? Pues que las comunicaciones se facilitan, ¿cierto? Que se aumenta, o mejor dicho, se configura un futuro mucho más, digámoslo así, tecnológico y auspiciador o positivo, porque estamos encontrando que todo lo hacemos de manera más fácil y rápida. Lo que les comentaba ahorita, se eliminan las barreras del espacio y el tiempo, todo lo puedo obtener de manera rápida y sin la excusa o la dificultad de que esté al otro lado del mundo. Eso ya no importa. Y también que al poder compartir información a través de internet, todos podamos aprender más. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el caso de lo de la vacuna que se busca hoy para el coronavirus. Si un investigador vive en Alemania, pues se puede encontrar a través de la red con otro que vive en Estados Unidos y compartir información. Y ambos pueden enriquecerse la información de ambos, ¿sí? Entonces, eso es una gran ventaja. Finalmente, para terminar, entonces tenemos que esta sociedad de información es globalizada, lo que les decía, que el mundo
gracias a esto se transformó en una aldea. El mundo ahora es una vereda, pues, en el sentido de que todo está al alcance de la mano, independientemente de lo lejos que esté. Otra de las características es que gira en torno a las TIC, ¿cierto? Lo que les comentaba ahorita. Otra de las características es que aparecen nuevos sectores laborales. Por ejemplo, gracias a la sociedad de la información, tú puedes trabajar como, vamos a poner un caso sencillo, el de los youtubers. Los youtubers viven ahora gracias, o los influencers viven ahora gracias a la sociedad de la información. Si esto no existiera, ellos no podrían ganar dinero y no podrían vivir como viven ahora, ¿cierto? Bueno, otra de las características es que tenemos demasiada información que nos abruma, que nos está atropellando, que no sabemos incluso ni cómo manejarla. Otra es que podemos aprender todo el tiempo. Todo el tiempo están llegando nuevas tecnologías que nos permiten aprender conocimiento nuevo. Su impacto en teoría alcanza a todos los sectores de la sociedad. Y digo en teoría porque ya vimos que no necesariamente todos se ven beneficiados de ella. Incluso puede ser excluyente a veces, que esto cae dentro de este tema que ustedes deben investigar, ¿cierto? También se habla de que ha surgido un nuevo tipo de inteligencia, que sería la inteligencia digital, la que podemos ver en los niños cuando ellos manipulan todo tipo de sistemas electrónicos. Parece que nacieran con eso. Hay gente que dice nació con ese chip. Se refieren a que tienen una gran habilidad para eso, y los niños de antes no tenían eso. Y tenemos que a nivel social y a nivel casi que mental y a todo orden, todo está cambiando muy rápido. La tecnología ha influido de manera tal en nuestras vidas que tenemos la sensación de que todo pasa muy rápido. Eso se debe en parte a que ella ha acelerado y ha creado esa sensación de vértigo, de gran velocidad. Así que por aquí podemos terminar ahora, mis amigos, y luego continuaremos con el próximo tema. Así que cambio y fuera.